Lili Telles en el Senado. Como siempre, el PRIAN le ha apostado a lo que les ha funcionado siempre en el pasado, la manipulación mediática, siempre diciendo mentiras. Dicen por ahí que una mentira cuando se repite 100 veces se convierte en verdad. Esto les funcionó en el pasado, y aunque hoy el pueblo de México está consciente de que ellos así manipulaban al pueblo, entonces hoy ya no más. Algunas personas sí son engañadas con sus mentiras, pero pues veamos lo que ellos suben a decir a tribuna en el Senado, puras mentiras, y por lo general dicen cosas que son muy diferentes a lo que se está tocando en el tema. Pero veamos lo que dice la señora Lili Telles. Gracias. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. ¿Por qué dice Lili Telles que México le va muy mal? Pues lógicamente le va muy mal porque antes el PRIAN ganaba mucho dinero, y desde su perspectiva, como hoy ya no pueden ganar mucho dinero, pues para ellos sí les está yendo muy mal. Y realmente ella está percibiendo una realidad totalmente diferente a la que el pueblo de México percibe, ¿no? Entonces, veamos lo que sigue diciendo. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Nadie somos iguales. Hay que nadie. reconocer que tiene razón. Ni los gemelos México son y Canadá iguales. no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México. Para ellos, democracia significa que al pueblo no lo miras hasta que es el tiempo de elecciones, y en el tiempo de elecciones pues lo que haces es ofrecer dinero, comprar votos, como decía el presidente, borregos, chivos, marranos, puercos, cochinos. Pues ellos nada más veían al pueblo cuando realmente necesitaban su voto, ¿no? Pero la democracia es que el pueblo esté contento contigo y vote por ti sin ninguna condición. Así es que pues Lili Telles está percibiendo un mundo totalmente diferente al que percibe la mayoría de los mexicanos. O sea que la señora Lili Telles ha caído en una especie de locura, y si a ella le gusta ponerle apodos a la presidenta, bueno, pues yo le diría que es Lili la loca. México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México. Y duele, a los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido... Cuando ellos hablan de
de narcoizquierda y todo eso, pareciera que se describen a ellos en su gobierno, cuando en el pasado, en los 36 años que gobernó el PRI y el PAN, pareciera que eso es lo que ella ve, pero al final lo único que le agrega es Morena. Así es que pues no todos coincidimos con lo que esta señora dice. Como yo siempre he dicho, le apuestan a la manipulación mediática y pues sí han logrado engañar a unos cuantos, pero la mayoría ya no. Así es que pues lo sentimos, Lili. En un país más violento y más corrupto. En efecto, le contesto al señor Trudeau, en efecto, en Canadá no hay territorios tomados por grupos armados como sucede en México. Allá los gobernadores y alcaldes del régimen no pactan con los criminales a cambio de votos. En Canadá... Los que pactaron en el pasado fue el PAN, específicamente con Calderón, que fue el que estaba del lado del Chapo, y junto con el Chapo pues trataban de eliminar a los demás grupos criminales, ¿no? O de los que se dedican a vender droga. Finalmente pues ellos hoy en día en la operación que se acabó de realizar con Harfuch, pues la mayoría de la gente que está en el gobierno que cayó, si no es que todos, son del PRI y del PAN. Así es que es como yo digo, ella habla y habla por ellos, pero al final lo etiqueta con el nombre de Morena. Pero lo que ella describe es el mismo PAN. Hay un cantante que se llama Pepe Aguilar, comentó en alguna ocasión que le había dicho Calderón que para que toda la violencia aquí en México se terminara, por lo menos deberían de pasar 36 años. Así que pues finalmente quedó México coludido, y ahora nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que se dedica al crimen. Finalmente, cuando quitan a alguien, a un cabecilla de alguna banda, pues no se acaba, porque ellos simplemente son empleados, no son dueños. Los dueños son otros, porque creemos que el que aparece en cabecilla es el dueño, y si realmente se quitara la cabecilla y fuera el dueño, pues se acabaría ese grupo. Pero como simplemente son empleados, pues agarran a uno y solamente reponen empleados. El mismo Chapo lo dijo: a mí me agarran hoy y mañana ya tienen mi reemplazo. Así es que pues no nos dejemos engañar por esta gente, porque ellos están a favor de todo el crimen organizado. Es como una empresa, pero es una empresa que genera ingresos de manera ilícita, ¿no? Hay de manera lícita y ellos lo hacen de manera ilícita. No hay masacres todos los días, no hay narcobloqueos, no hay colgados, no hay incendios, no hay torturados por decenas como en México. En Canadá no hay fosas clandestinas que se han llenado más con Morena. Allá no hay madres buscadoras. Allá no están desmantelando el sistema. Las madres buscadoras son las que están buscando a sus hijos que se perdieron en el periodo de los 36 años del PRIAN, y así es que pues no quieran hacer ver que hay desaparecidos en el periodo que se gobernó por nuestro querido presidente López Obrador. Que no trate de confundirlos. El pasado, todo eso se generó en su gobierno de ellos, no en de justicia, de transparencia, el sistema democrático, la división cívico-militar, los contrapesos. Eso no está pasando en Canadá, está pasando en México. Ven a México como un estado fallido, porque México es un estado fallido.
El gobierno de Morena es el que falta el respeto a los mexicanos. El gobierno de Morena ha dejado ver al mundo que en México hay una anarquía, una mafiocracia, un estado de autoritarismo, de atraso, de ignorancia, sobre todo, un estado coludido con el crimen, con los... Cuando esta señora habla, me da la impresión de que, pues, lógicamente está leyendo, ¿no? Está leyendo su guión, que lógicamente tampoco está escrito por ella, sino que se los escriben. Y así como hace esos ademanes que pues pareciera que está hablando por sus propias ideas, pues pareciera que está recitando ella un poema, ¿no? Pero bueno, a mí no me engaña este tipo de gente, ¿no? Habrá muchos todavía que son engañados. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, a la secretaria, la dignidad de nuestro país es la presidenta. No se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones con... Hay una cosa que no entiende Lili Telles cuando la presidenta se refiere al himno nacional. ¿Qué es lo que habla el himno nacional cuando habla mexicanos al grito de guerra? Tal vez se refiere a que México no podría ser una potencia en cuestiones de armamento a nivel mundial, pero o que tal vez no tengamos muchos militares, pero como se dio en el pasado, pues el pueblo es el que saldría a defender a su propio país. Por eso al principio dice México, bueno, dice una parte del himno nacional, mexicanos al grito de guerra, o sea, en acción a defender nuestro propio territorio, no nada más sería el ejército. Ella no entiende muchas cosas, así es que pues desde su escrito pues trata ella de explicar, pero realmente no entiende lo que ella dice. Concretas para recuperar el orden y poder vivir en nuestra tierra, primero los mexicanos, con la dignidad de estar en un país donde se puede llegar a casa vivo. Si México quiere que se le respete en el mundo, primero la presidenta Claudia, la secretaria, tiene que respetar a México, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la vida, tiene que respetar a la República y la libertad individual. Morena tiene que dejar de desmantelar las instituciones. Morena tiene que dejar de entregarse a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado. Morena tiene que dejar de seguir ahuyentando a la iniciativa privada, tiene que dejar de atacar a la familia, a la propiedad y a la república. Pero finalmente, para que a México lo respeten los países democráticos, tenemos que echar a la narcoizquierda del poder. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México. ¿Tenemos quién? ¿Tú? ¿Cuántos? Unos pocos. De Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quiere un México en la pobreza, en la esclavitud, en la pobreza, sin libertad. Quiere un México ignorante. A ver. Bueno, yo que viví todo este tiempo del gobierno de ellos, ¿quiénes son los que llevaron a la pobreza? Nada más voy a decirles una cosa. El presidente hablaba de que con el sueldo mínimo, antes de que gobernara Salinas de Gortari, se podía comprar 50 kilos de tortilla, y hoy solamente podemos comprar unos cuantos. Si nosotros multiplicáramos a 20 pesos el kilo de tortilla por 50, serían 1,000 pesos el salario mínimo de ahora. ¿Quiénes son los que le fueron quitando el poder adquisitivo a nuestro dinero?
¿quiénes son los que nos fueron empobreciendo poco a poco sin que tal vez nosotros no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Porque pues antes podíamos comprar un auto, mucha gente podía comprar un auto, ahora muy pocos pueden comprar un auto. Así es que ella que no venga a hablar de pobreza. Y si una vez que el presidente López Obrador tomó el poder fue el que le empezó a dar incremento al salario mínimo, y pues aunque todavía falta mucho, son casi 300 pesos me parece, para llegar a 1,000 pesos pues estamos muy lejos todavía, pero en 36 años es hasta donde ellos nos pudieron empobrecer. Y cuando ellos hablan de que el México está totalmente endeudado, pues toda esa deuda que México tiene es por la que ellos lograron endeudarlo. A Calderón le tocó la época de los buenos ingresos de Pemex. ¿Qué le hicieron a tanto dinero? ¿A dónde está ese dinero? Deberíamos de preguntarnos todos los mexicanos. Tenía, según él, para hacer una refinería que pareciera que era lo máximo, pero pues solo logró hacer una barda que ni siquiera cumplía todo el perímetro del terreno, solo una parte. ¿Qué le hizo a todo ese dinero? ¿A dónde lo metieron? ¿Quién lo tiene? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos todos. Para que solo esos burócratas y parásitos de la narcoizquierda puedan seguir en el poder. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo desde aquí. Ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Palabras que se ha buscado en el diccionario para aparentar que es una persona que no pudo haber estudiado más que en la secundaria, ¿no? ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados Unidos, para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo? Habla mucho de soberanía la presidenta Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen organizado. Todos lo sabemos en México. Y claro, todos ustedes, Trudeau, porque pues nosotros Trump, tenemos otra realidad. Los mexicanos merecemos a mí no me sumes a tus ideas. No de cuarta. Y para ello vamos a volver a fundar a la República. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que ella dice es que si el PRIAN volviera a gobernar a México, no volverían a refundar a México, sino lo volverían a refundir. Lo refundirían porque volverían a vender los trenes, el Tren Maya, privatizarían la refinería, todo lo privatizarían como lo hicieron en el pasado. Bueno, pues así como a ella le gusta poner algunos apodos, pues diríamos que ella es Lili la loca. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Si les gustó mi video, pues regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Gracias.